tienen una idea eh, fortalecida acerca de cómo se maneja los aspectos bioquímicos. Obviamente lo pueden conectar de manera muy sencilla con lo que tiene que ver con la parte fisiológica, inclusive fisiopatológica, y después, si ya es su intención de pronto especializarse por esa rama, lo que tiene que ver con eh, aspectos inherentemente terapéuticos. Listo. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, hemos estado hablando un poco acerca de los diferentes elementos que intervienen a nivel endocrino y uno, digamos, importante que es muy posible que ustedes, dentro de su futura práctica clínica y también desarrollo profesional, se encuentren con ese tipo de casos, ¿vale? Y les ha comentado acerca de los posibles alteraciones que se pueden dar a partir de la hormona de crecimiento y cómo hay evidencia acerca de que existen mecanismos en los cuales eh, las señalizaciones y los mecanismos bioquímicos de acción de las hormonas puede variar. Y así como sucede con la hormona de crecimiento, pues sucede con otras, como por ejemplo la insulina, que estaremos hablando un poquito acerca de la insulina, que también hay artículo para que lo revisaran, no sé si lo pueden, no sé si lo pueden revisar, que era este artículo de la insulina, es bastante, que se me hizo que es bastante interesante. Yo les cuento ahorita también de qué se trata, si no les dé tiempo, si no les dio tiempo como de revisarlo. Listo. Entonces, para tener un contexto general acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy, como siempre lo hago, es importante que ustedes estén en el contexto de las principales, que se me hizo, de las principales rutas metabólicas que son de interés, ¿no? En un momento acá, yo vengo una cosa. Ay, un minuto, que me perdí. Listo. Acerca de las principales rutas metabólicas, vamos a analizar esta que vimos en la clase, en el módulo pasado, y en la cual encontramos este aspecto. Yo sé que esto va a ser al principio un poquito pesado, pero ya les cuento cómo funciona esta parte. Listo. Les comparto acá inicialmente una pizarra. Ahí está. Y tiene que ver con lo siguiente. Recuerden que esto lo vamos a analizar en el módulo pasado con respecto a la acción endocrina, endocrina no, inmune. Y dentro de los sistemas inmunes de señalización de acción de las hormonas encontramos una serie de receptores. Y habíamos identificado, bueno, por dentro, todo lo que está por dentro, nosotros llamamos como inductores, proteínas inductoras que se encargaban de eh, transmitir la señal y después generar una respuesta. Entonces, esto era a partir de lo que es, en este caso, una citoquina, interleuquina 6, pero este modelo que vemos acá lo vamos a ver replicado de forma similar con la hormona de crecimiento. Es decir, que la hormona de crecimiento, en su manera de actuar, para ciertos autores, se asemeja mucho a lo que hace, por ejemplo, una citoquina. ¿Vale? Y hay otros elementos endocrinos o factores tróficos que discrepan un poquito acerca de este mecanismo de acción. Es decir, y es bueno que lo tengamos en cuenta más adelante, como es el caso de la insulina. Este elemento de acá, este receptor que vemos acá es de un factor trófico. Ay, perdón, que se me falló el lapicero. De un factor trófico. ¿Qué es un factor trófico? Es un elemento que de señalización, una señal,
factor trófico, ¿sí? Que va a promover, por ejemplo, supervivencia en los tejidos, supervivencia. Y se diferencia porque tiene, digamos, una manera alterna de actuar. Por ejemplo, no se bromen ahí con la complejidad, que esto no, o sea, no vamos a desarrollar todo, solamente es una parte de lo que compete un factor trófico. Entonces, este es el receptor de insulina. ¿Okay? Yo sé que han estado escuchando acerca de la insulina y su manera de actuar. Y una cosa interesante es que la insulina y sus inductores internos pues no funcionan exactamente como lo hace la hormona de crecimiento. En este caso, la hormona, si ustedes lo comparan desde ese punto de vista, eh, se parece pues mucho como actuaría una citoquina o interactúa con rutas similares a lo que hace la insulina. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque en ocasiones, y es posible que a ustedes les pase un caso en particular, sobre todo en este receptor, pues hay mucha distorsión, mucha alteración en la señalización. Si bien ustedes no van a principalmente tener que identificar y describir completamente lo que en un paciente, eh, desde el punto de vista de los mecanismos internos en sus tejidos está pasando, sí les brinda una mirada mucho más analítica y mucho más racional sobre los procesos que ocurren cuando esto falla. Por ejemplo, este receptor en ocasiones falla. En ocasiones, por ejemplo, es eliminado. ¿Sí? Lo eliminan. Hay diferentes mecanismos que a veces de manera autoinmune se quita el receptor. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso en el artículo que yo les había recomendado. Y también pasa en ocasiones con esos mecanismos. ¿Qué pasa también? O quitan el receptor, ¿qué lo quita? Pues el mismo sistema, el mismo cuerpo, el mismo individuo, por X o Y razón, ya veremos. O hay mecanismos que internamente se encargan de darle una distorsión al receptor, ¿vale? Y cuando eso sucede, pues tenemos en el paciente representado, pues, problemas, síntomas, los cuales, pues, pueden tener consecuencias que de pronto no impacten tanto al paciente o pueden traer consecuencias que de alguna manera drenen un poco la calidad de vida del mismo. Y es bueno que ustedes pues eh, conozcan acerca de cómo funciona esto. Entonces, en principio, esto que estoy contando es cómo funciona tanto la insulina, y la hormona de crecimiento y los factores tróficos. Entonces, los factores tróficos lo que buscan es que el tejido pues no se muera, sobreviva. Y los factores tróficos pues actúan por medio de un receptor por un mecanismo que ustedes en ocasiones de pronto les parece similar, que es la vía P3 quinasa. Yo sé que la han escuchado, de pronto la hemos mencionado en otras clases. Entonces, esta vía es característica de factores tróficos y también la vía de las MAP quinasas, MAP y ERK. MAP y la vía ERK. ¿Qué son estos? Son caminos, vías que se activan cuando el receptor se activa. ¿Cuándo se activa? Pues cuando se producen o se secretan factores tróficos, que son en ocasiones tejido dependientes, es decir, que de acuerdo a las condiciones del tejido se van produciendo esos factores. Aquí tenemos uno importante que lo traigo a colación porque ahorita vamos a hablar un poquito acerca de él, que es el factor de crecimiento epidérmico. Pero hay otros más. Algunos autores incluyen, por ejemplo, la insulina, ¿sí? El PDGF, lo vimos el semestre pasado, que es el factor de crecimiento dependiente de plaquetas o derivado de plaquetas, ¿sí? Hay otros que es el IGF, ¿sí? Hay uno que se llama NGF, factor de crecimiento nervioso, factor de crecimiento similar a la insulina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿sí? Entonces, todos esos factores de crecimiento van a buscar la manera de que los tejidos sobrevivan, estén activos, inclusive hasta que tiendan a proliferar y no morir, ¿vale? Y por otro lado tenemos la acción de citoquinas, que si ustedes lo recuerdan, lo vimos en el bloque pasado, y lo que ellos buscaban era una acción
similar a esta, pero un poco más controlada e inmediata, e inclusive un poco más potente, si pudiéramos poner ese calificativo, es decir, de una acción un poco más consolidada. Y actúa de esta manera, con un mecanismo Jack, ¿sí? Recuerden, por un factor de transcripción STAT. Recuerden que los factores de transcripción lo que van a hacer es ir al núcleo y activar unos genes, ¿vale? STAT, y generar la activación de unos genes. Una cosa interesante que tiene este mecanismo, que también lo hablamos en el módulo pasado, es que ellos tenían unos elementos regulatorios. Yo les hacía énfasis en este. Y hay otro elemento regulatorio que se llama cis. Entonces tenemos SOX y tenemos cis. Esos elementos lo que hacen es controlar la actividad de esta vía, ya sea el de la citoquina o ya sea de la hormona de crecimiento. Pareciera, digamos, esto no es ciencia absoluta, pero pareciera que lo que hacen es, pues, generar un mecanismo de retroalimentación negativa, controlando, digamos, el impacto que pueda tener la producción de la actividad, ya sea en la citoquina o de la hormona de crecimiento. Trayendo a colación lo que les estoy contando, en este artículo que está acá, ¿sí? Este de aquí, que yo les recomendé, ya se los voy a contar. Nos hablan un poquito acerca del balance entre lo que son los efectos de la hormona de crecimiento y su posible relación con una condición fisiopatológica que es la resistencia a la insulina, ¿vale? En el artículo pues nos empiezan a describir, digamos, acerca de la importancia de la hormona de crecimiento, de que pues tiene un elemento de transición cuando la hormona de crecimiento toma blanco sobre el hígado, ¿sí? Por acá. Entonces se genera esa condición. Eh, Digo de transición porque la hormona de crecimiento se produce, ya lo analizamos en la clase anterior, a nivel del eje hipotalámico hipoficiario, y esa es hormona la que llega al hígado y allí pues genera una serie de efectos que también analizamos en la clase anterior, ¿sí? Recuerden cuando hablábamos de que eh, incrementaba la glucosa, de que promovía el crecimiento en longitud, que disminuía la masa lipídica, sí, todo eso lo mencionamos en la clase anterior, no sé si lo recuerden. Y en ese contexto en particular, eh, hay algo que ha llamado mucho la atención recogiendo alguna evidencia, que nos la muestran acá en el artículo. Y resulta que en ciertas condiciones la hormona de crecimiento tiende a volverse o tiene a tener una tendencia diabetogénica, ¿sí? Yo les había comentado en la clase anterior de que pues, la hormona de crecimiento tiene un efecto hiperglicemiante, ¿sí? Y lo hacía precisamente porque la glucosa es el elemento fundamental para que pues, los tejidos crezcan y se desarrolle el individuo en el contexto del crecimiento de la hormona de crecimiento. Pero acá la evidencia arroja de que es posible que esos elementos hiperglicémicos de la hormona de crecimiento también estén conectados con una acción diabetogénica, ¿vale? Y la evidencia en vivo demuestra que pues, prestaré atención. Esencialmente lo que tiene que ver con el balance de las dos hormonas, el balance de la producción de hormona de crecimiento y el balance de la señalización insulínica. Resulta que la señalización insulínica pues es consistente con el estímulo de glucosa que llega al cuerpo, pero la insulina como tal, como señal, además de ser hipoglicemiante, es decir, lo que busca la insulina es disminuir la glucosa que está en plasma, llevarlo a los tejidos, también tiene un elemento similar a su actuar, ¿sí? Que es el factor de crecimiento similar a la insulina o IGF-1. Resulta que cierta evidencia que nos cuentan acá en este artículo es que cuando este factor no actúa correctamente, se producen una serie de alteraciones metabólicas sostenidas. Por ejemplo, alteraciones en cuanto al equilibrio en el metabolismo de ácidos grasos.
Acá en el artículo nos muestra que, por ejemplo, un individuo en el cual tenga alteración del IGF-1, recuerden que esta es la famosa somatomedina, puede generar de manera paradójica obesidad abdominal y resistencia a la insulina, cuando no se produce IGF-1. Recuerden que el IGF-1 es un reflejo, en principio, de la hormona de crecimiento que se está produciendo. Baja hormona de crecimiento, bajo IGF-1, y esto, pues, puede estar relacionado con esas condiciones en un paciente. ¿Por qué les cuento eso? Porque en vista de que ustedes puedan evidenciar eso en un paciente en un futuro, son aspectos a tener en cuenta a nivel de la regulación y de la acción de la hormona de crecimiento en el metabolismo, sobre todo en el metabolismo de carbohidratos. Parte de la evidencia que se recoge aquí en el artículo nos cuenta que, por ejemplo, individuos que presentan acromegalia, recuerden que la acromegalia es un, una representación, un reflejo de una liberación incrementada de hormona de crecimiento, ¿sí? Ese incremento, digamos, de la hormona de crecimiento, como consecuencia de una alteración que puede ser hipotalámica hipofisiaria, empieza a incrementar los procesos gluconeogénicos y a desregularlos. Entonces, en esos pacientes con acromegalia, que se han expuesto a altísimas dosis de hormona de crecimiento, se ha demostrado mediante diferentes técnicas que pueden estar presentando problemas en el metabolismo de carbohidratos, ¿sí? Problemas en el control de la glucosa y un potencial, digamos, riesgo de diabetes. Acá hay una información interesante y es que pareciera que la desregulación de carbohidratos que se da como consecuencia del incremento de la hormona de crecimiento en esos pacientes con acromegalia se relaciona con una perturbación del metabolismo de los ácidos grasos. Y pareciera que esos metabolismos, de ese metabolismo alterado de los ácidos grasos en los pacientes, pues estaría siendo o sería la causa de la muerte de células beta eh, por medio apoptótico en el páncreas, ¿sí? Hay una relación. Yo no estoy diciendo que el incremento de hormona de crecimiento directamente va a ir a matar las células beta pancreáticas. No. La evidencia es persistentemente, y valga la redundancia, consistente con que cuando se encuentran ese incremento de ácidos grasos junto con el exceso de hormona de crecimiento, se está observando, digamos, en algunos modelos in vivo, en ratones, por ejemplo, e inclusive en in vitro, de que esto puede estar relacionado. Todavía falta mucho más evidencia por recolectar, sin embargo, dentro del artículo, de pronto si más adelante tienen tiempo para revisarlo, eh, se encuentra una recopilación de datos de estudios de casos, en donde se observa la deficiencia de hormona de crecimiento y adicionalmente se encuentra el incremento de hormona de crecimiento por condiciones como la acromegalia, en donde se empieza a observar alteraciones en, en la regulación de carbohidratos, ¿sí? Entonces, una conclusión, obviamente acá no vamos a leer todo el artículo ni revisarlo, pero una conclusión importante que ustedes deben llevarse como tema del día de hoy consiste en que si bien la glucosa y la alteración de la glucosa que puede derivar en diabetes mellitus o diabetes mellitus tipo 2 es algo a considerar como un aspecto crónico, no está de mal revisar en los pacientes cómo están sus niveles de hormona de crecimiento, ¿sí? Porque si se detecta de manera temprana es posible, digamos, relacionarlo con un riesgo de que el paciente a futuro desarrolle una diabetes o desarrolle una alteración, una perturbación de los niveles de glucosa en plasma. Entonces, de tarea les queda como revisar esta parte en cuanto a la relación de la hormona de crecimiento y la insulina. Por otro lado, en esta era una parte. Por otro lado, yo les estaba contando acá que
La hormona de crecimiento actúa similar a este mecanismo. Mira, hay un receptor, en este caso sería el receptor de la hormona de crecimiento, ¿sí? Y este receptor tiene un adaptador Jack y tiene un factor de crecimiento STAT. Y tiene unos reguladores, CIS y SOX. En uno de los artículos que yo les había recomendado leer para el día de hoy, eh, creo que es este momento, no es este otro momento. Listo. Entonces, en este artículo que yo les había recomendado, se muestra evidencia de que uno de los reguladores, que se llama CIS, CIS significa pues proteína reguladora de dominio SH2, bueno, así es su nombre. Este regulador pues va a controlar la actividad del receptor de hormona de crecimiento. Cuando hay actividad de CIS, este receptor se apaga, ¿vale? Hasta ahí no hay ningún problema. Lo que sucede es que hay niños que tienen problemas de crecimiento, es decir, ellos pueden producir la hormona, pero al parecer no tienen una respuesta sobre la hormona. Algo está pasando con estos niños. Entonces, en parte, una de las explicaciones es que este regulador empieza, por razones que todas siguen siendo materia de investigación, se empieza a sobreexpresar, es decir, se empieza a incrementar el nivel, ¿vale? ¿Y cuál es el problema cuando él se sobreexpresa o incrementa su nivel? Pues resulta que o se empieza a degradar el receptor, o sea, este receptor, no el de interleuquina, sino similarmente el receptor de la hormona de crecimiento, se empieza a degradar o se empieza a internalizar. La evidencia muestra que este receptor, cuando se incrementa CIS, cuando se incrementa este regulador, se ha visto que, por ejemplo, los niños que tienen problemas de crecimiento asociados a hormona de crecimiento, producen la hormona pero no responden a ella y se les evalúa, por ejemplo, los niveles de CIS en estos niños, este receptor empieza a degradarse, se degrada. ¿Cuál es el problema? De que si el receptor se degrada, el niño puede producir hormona de crecimiento, pero no tiene quien la escuche, ¿sí? No tiene cómo activar el mecanismo y generar la respuesta, en este caso trófica, la respuesta de crecimiento, ¿vale? Lo que les digo, las razones exactas por las cuales esto se sobreexpresa, actualmente se está investigando, pero ya sabemos que uno de los componentes que está impactando la correcta señalización de la hormona de crecimiento es por internalización o principalmente por degradación del receptor, ¿vale? Entonces, eso es bueno que lo tengan en cuenta, de que de manera endocrina algunos mecanismos no funcionan correctamente debido a que existen problemas con los receptores. O sea, esto no solamente impacta la hormona de crecimiento, sino que también puede impactar otras patologías asociadas o inclusive de otros mecanismos endocrinos. Por ejemplo, con la actividad tirotrópica, con prolactina, con múltiples señales endocrinas. Una manera de tratar de investigar a fondo qué es lo que puede estar pasando es analizando las vías de señalización eh, relacionadas. Cuando regresemos en enero, vamos a revisar otras vías, pero no tan de manera profunda como lo estamos haciendo aquí con la hormona de crecimiento, pero sí a manera de tener contexto de cómo funcionan eh, como inductores, como señales que pueden ser respondidas y que tienen una respuesta a nivel sistémico. ¿Listo? Entonces, en este caso, la falla de actividad de la hormona de crecimiento, pues trae unas consecuencias y principalmente para algunos niños es el retraso en el crecimiento. Esta hormona se puede liberar, no el receptor, sino la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento tiene una inducción, por ejemplo, en el hígado. Y el hígado produce, por ejemplo, IGF-1. ¿Sí ven? Entonces, aquí usted puede revisar
las concentraciones de hormona de crecimiento, el niño las produce, por ejemplo, y el hígado le produce IGF-1. Pero el niño, por ejemplo, puede tener problemas de crecimiento y tener estos niveles que al parecer podrían estar normales. Cuando eso podría estarse presentando, es posible que una de las razones por las cuales el niño no crezca es por esto. Es decir, porque no tiene un receptor que pueda interpretar o leer la señal y genere esa respuesta. Entonces, pilas tener en cuenta esta parte. Entonces, en este artículo que yo les muestro ahí, nos relatan el mecanismo de señalización y evidencia. Eso se hizo con cultivos, creo que de encías de los niños que tenían problema. ¿Sí? Se cultivaron estas fibroblastos de las encías de los niños, ¿sí? Y se observó, por ejemplo, la alteración de la ruta JAK eh, y obviamente pues la alteración de la hormona de crecimiento. Como habíamos analizado, digamos, de manera anterior, en las citoquinas hay otros, principalmente no tiene que ser JAK3, creo que la que se analiza en el artículo es JAK y STAT5. Pero el mecanismo de señalización, por ejemplo, aquí estábamos viendo STAT3, que es el de la interleuquina 6, y con el de la hormona de crecimiento tenemos ese STAT5B, si no estoy mal. Es para que lo tengan en cuenta, lo sepan diferenciar, que el modelo es similar, JAK-STAT, pero cuando hablamos de la hormona de crecimiento tenemos es referido al artículo, ¿sí? Eso que yo les estoy contando, en referencia a STAT. Ay, perdón, que este no era. A STAT. STAT3, ¿sí? Y STAT5. Esos son los como activadores que están en los pacientes que podrían estar siendo alterados y que impactan el crecimiento en los niños, ¿vale? Inclusive una alteración importante de crecimiento que podría llegar a ser severa. Entonces, en el caso de que ustedes en su práctica puedan detectar esto les puede servir, esta información les puede servir para poder por lo menos dar una orientación sobre cuál podría ser la ruta o el camino a tomar. Sin embargo, y esto se conecta con el siguiente artículo, sin embargo, resulta que algunos niños, o a pesar de esos problemas, logran desarrollarse y crecer, o algunos niños tienen la capacidad o tienen la posibilidad de poder tener una inducción, digamos, como alterna, no directamente por el receptor. Ya les muestro, de la hormona de crecimiento, sino que lo pueden hacer a través del factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? El receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y eso es lo que se demuestra en este otro artículo. Entonces, acá, si bien hay un problema que está involucrado en la respuesta de la hormona de crecimiento, se demostró por este estudio en niños, eh, en donde hay la posibilidad de hacer una inducción por un receptor alterno, ¿sí? Entonces, el crecimiento del niño, que es una cosa eh, muy interesante, dependería esencialmente del receptor de la hormona de crecimiento, que es por donde llega la señal inductora, pero en ese estudio ellos demuestran que también en ese mecanismo alterno de crecimiento es posible eh, que se dé la acción de crecimiento de los niños, no por el receptor, sino de hormona de crecimiento, sino por el receptor de crecimiento epidérmico. Una cosa más o menos así para que le demos como una visualización a lo que estamos analizando aquí, ¿sí? Mire, pongan atención.
Y es lo siguiente. Pero yo hago esto de acá para que no nos enredemos tanto. Miren, es lo siguiente. En niños que tienen deficiencia de crecimiento, derivada, por ejemplo, de la hormona, que se puede inclusive demostrar, una manera de alteración del mecanismo es que el receptor no está funcionando, ya eso lo sabemos, ¿listo? Pero pareciera que yo puedo utilizar un mecanismo alterno para hacer que la respuesta de crecimiento se dé, porque interiormente hay una cosa que se llama entrecruzamiento o crosstalk. Se puede dar, digamos, a nivel de aspectos patológicos subtumorales, pero aquí, digamos, trayendo en colación lo que nos interesa a nosotros, no vamos a ver esa parte tumoral, sino que la hormona de crecimiento, como no tiene quien la escuche por esta vía, pues toma una vía alterna para ser escuchada. Y es por medio del receptor de crecimiento epidérmico. Este, ¿vale? Para que esto funcione, según lo muestran en el artículo, pues esto como que hay que despertarlo, ese receptor hay que decirle, vea, escuche la hormona de crecimiento. Y una manera de hacerlo es incrementando los niveles de la hormona. ¿Ok? Entonces, yo esperaría una respuesta normal si el receptor funcionara, si induzco la respuesta, por ejemplo, con 200 unidades de hormona. Unidades. Si yo pongo 200 unidades para llevarla aquí al receptor, no funciona la inducción, es decir, no hay una respuesta. ¿Qué encontraron ellos? Que si yo incremento la inducción, es decir, en vez de poner 200, pongo 1000, 5 veces más unidades de hormona, este receptor ya como que empieza a escuchar a la hormona de crecimiento y se activa y genera la respuesta de crecimiento en el niño. Entonces, ¿qué se está demostrando ahí? De que a pesar de que el receptor de hormona de crecimiento no funciona, es posible flanquear esa alteración cuando se deriva, por ejemplo, de cis y SOX, porque cis y SOX lo que están haciendo es evitando que este receptor esté presente, ¿sí? Inducen su degradación. Muchos cis y la actividad de SOX degradan el receptor, entonces hay una forma de flanquear este obstáculo y es incrementando. Obviamente que esto hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Y por un especialista, digamos, endocrinológico, en donde se induce la actividad del receptor de crecimiento epidérmico, la hormona de crecimiento ahora induce este efecto, no importa que CIS y SOX estén incrementados, estén generando esto, porque la acción se va a llevar a cabo por una vía alterna. ¿Listo? Y explicado eso, pues los autores presentan la evidencia, ¿no? Creo que también manejan cultivos con fibroblastos con encías de los niños y ellos demuestran que la inducción de la vía ya que está eh, puede llevarse a cabo por medio de la activación del factor de crecimiento epidérmico porque, digamos, evidencia atrás se ha demostrado la interacción, el entrecruzamiento, digamos, la interacción entre las vías de señalización de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, ellos pues utilizan hormona de crecimiento en una mayor concentración, hacen inducción y demuestran que en realidad es posible eh, generar la respuesta e inclusive hacer una contrarregulación, según ellos muestran acá, se puede contrarregular, inclusive hay un experimento interesante que hacen este grupo de investigadores que consiste en silenciar el gen de cis, este gen de acá. ¿Qué significa silenciar? Es anular el gen que produce cis
quitarlo de la ecuación. Si ya no hay cis, pues ya no hay bloqueo del receptor y ya podría darse una inducción sobre la hormona de crecimiento y su receptor, ¿no? Entonces ellos hacen en el experimento, por ejemplo, el silenciamiento de cis, se quitan a cis para ver si adicional a eso también se puede inducir por medio de esta concentración la actividad de la hormona de crecimiento sobre esta vía y ellos demuestran que también es posible, ya sea o silenciando a cis, una cosa que es un poquito compleja, por ejemplo, hacer en un paciente, hacer terapia génica y esto por el momento no está al alcance de la mano, pero sí está al alcance, digamos, un tratamiento que dependa en este caso del incremento de la Profe, una hormona. pregunta. ¿Sí, señor? ¿Podría volver a colocar la imagen un momentico? Qué pena. Creo que sí. O sea, es para ver si entendí bien. O sea que cuando cis y SOX, que son elementos inhibidores, degradan el receptor, estamos hablando del receptor de la hormona de crecimiento, ¿cierto? Exacto. Correcto. Y en En- las citoquinas también funcionan parecido. ok, Son vale. y SOX son inmunomoduladores, pero ya sabe cuento, ya lo vimos. En este caso, como funcionan similar a las citoquinas, cis y SOX lo que van a hacer es o internalizarlo, es decir, no lo degradan, sino que quitan el receptor de membrana, o lo que se ha visto y lo que evidencian estos investigadores es que estimulan la degradación, quitan el receptor de ahí por degradación, es eso. Ah, ok, listo. Y después de eso, lo que se vio es que aumentando las unidades de esa hormona, se puede activar una vía alterna por medio del receptor del factor de crecimiento intraepidérmico. El receptor. Sí, señor, el factor de crecimiento epidérmico, el EGF, Ah, EGF1, epidérmico. Ok, vale, profe, exacto. gracias. Sí, no, pero muy, muy interesante la pregunta, porque si yo tengo a cis y SOX activo, ¿sí? Yo no voy a tener el receptor, ¿sí? Él no va a estar presente según mi modelo, según está descrito por el cultivo celular y por la evidencia. Si yo tengo activo cis y SOX y yo pongo, por ejemplo, 200 unidades de hormona, pues por este lado no va a responder y por este lado tampoco respondería. ¿Sí ven? Porque parece que este receptor va a responder a la hormona de crecimiento, pero a unas concentraciones más altas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen como una doble estimulación. ¿Cómo? Silencian cis. Cis quiere decir quitan a cis de la ecuación, inclusive cis es un regulador de SOX, entonces estos dos no estarían. Como ya no están, es posible en el modelo que ahora sí aparezca en la ecuación el receptor de la hormona de crecimiento. Quiere decir que si yo pongo hormona normal, 200 unidades de hormona, sí podría observar una respuesta. ¿Pero qué? Derivada de este camino, es decir, Jack, está 3, está 5 y la respuesta derivada de la hormona. Y no por esta no se va a llevar a cabo, porque el que está funcionando ahora es este, el receptor de la hormona de crecimiento. Entonces, ahí yo controlo de que si es el problema que está causando valga la redundancia, el problema de crecimiento, entonces yo demuestro en mi experimento que sí, el problema sí era de cis y demuestro que puedo volver a poner en funcionamiento eh, la actividad de la hormona de crecimiento por medio de su receptor, es decir, el receptor de la hormona de crecimiento. Entonces va por esta vía. Como les decía ahorita, es mucho más complejo, de pronto en un futuro tengamos acceso a esa terapia, es mucho más complejo silenciar, por ejemplo, un gen. De pronto en unos años, yo sé que parte de lo que yo estoy diciendo ya pase a otro contexto, pero actualmente, digamos, para lo que tenemos en Colombia, no es muy fácil silenciar un gen para una terapia, ¿sí? Es complicadito. Entonces, ellos demuestran eso, pero en términos prácticos, sobre todo aquí en Colombia, pues podría ser un poco complejo quitar a cis de la ecuación para que esto se active, ¿vale? Para que eso se active. ¿Cuál es la opción entonces?
pues dejemos que CIS siga funcionando así como lo está haciendo de manera dañina, si lo podríamos decir así, porque o sea, CIS es una proteína normal, tiene que funcionar. El problema aquí en este deficiencia de crecimiento en estos niños es que hay muchos CIS. Hay una sobreexpresión, algo está disparando la producción de esta proteína, ¿vale? Que es lo que actualmente se está investigando. Algo hace que CIS se incremente mucho y degrada el receptor. Entonces, en el experimento también hacen eso. Dejan que CIS esté presente, que SOC siga funcionando, yo pongo 200 unidades y ya por este camino no anda. Es decir, yo empiezo a evaluar factores de transcripción y miro la respuesta. Esto no funciona por este camino. ¿Ven? Ahora, ¿qué hacen en otro experimento? Pues, en vez de poner 200, pongamos 1000. Así yo ponga 10.000, por este camino nunca va a ir, porque no tiene quien lo escuche. ¿Sí ven? Entonces, por este camino, hormona de crecimiento y su receptor, por ahí no va a ir. Pero de manera alterna, sí puede ir. Yo pongo 1000 unidades y va por el receptor de la hormona de crecimiento. Y en el artículo nos dicen, esas dos vías se interconectan, tienen un punto de interacción. ¿Ok? Ahí tienen un punto en el cual las dos se conectan y siguen, obviamente, teniendo el efecto de crecimiento, el efecto trófico y de crecimiento. Y aquí llegamos a una conclusión importante. Al parecer, inclusive muchos de esos receptores son receptores heterodímeros. Heterodímeros. Es un concepto importante que nunca lo olviden. Un receptor heterodímero es un receptor que puede tener una parte de, digamos, el factor de crecimiento epidérmico y otra parte del factor de crecimiento, perdón, de la hormona de crecimiento, el receptor de la hormona de crecimiento. Tienen mitad y mitad. ¿Por qué? Se sigue investigando, pero es la evidencia la que demuestra de que eso está pasando, por ejemplo, en un paciente. Tienen heterodímeros, es normal encontrar esos heterodímeros, pero pareciera que esos heterodímeros brindan una condición alterna en el caso de que parte de estas vías no funcionen correctamente, se puede ir la señal por esta vía y al final pues permiten que la función suceda, en este caso la función de crecimiento. Podría interpretarse como un mecanismo evolutivo de ventaja, porque eso de alguna manera le brinda a un individuo que tenga una alteración en crecimiento que pueda derivarla por otro camino y que no se quede sin esa función, ¿vale? El tamaño en algunas especies es importante, ¿sí? Su relación con otras especies, con la manera en la cual se puedan defender, en la manera en la cual, por ejemplo, puedan competir dentro de su propia especie. Entonces, esto también podría estar brindando ventajas evolutivas, habrá que analizarlo desde otros contextos, pero es bueno que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esos 3 artículos, cuando puedan, los pueden leer un poco más de juicio y encontrarán, digamos, conclusiones interesantes con respecto, digamos, a la inducción, a la activación y a la forma como estas proteínas y moléculas terminan actuando. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, no, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, ya vimos el modelo de activación de estas moléculas y vamos a complementar rápidamente con lo que tiene que ver con la insulina, ¿vale? Porque la insulina es un elemento fundamental a nivel endocrino. Actualmente pues se estudia muchísimo la acción insulínica, su actuar y su regulación, inclusive que está muy asociada a una gran cantidad de patologías relacionadas. Entonces, en el momento ya les comparto acá la ruta, hablamos un poquito de la insulina y ya.
No, venga, lo trabajo más bien acá de pronto para rayar y luego lo trabajo desde acá. Listo. Entonces, de manera endocrina, la insulina pues le ha prestado muchísima atención, principalmente por sus efectos hipoglicemiantes y adicionalmente porque es un inductor de supervivencia, de crecimiento, por no decir que es uno de los más importantes, el más primordial, eh, para el equilibrio y obviamente la supervivencia de funciones. El mecanismo canónico, el mecanismo fundamental de acción de la insulina, se fundamenta, valga la redundancia, en un sustrato que se llama IRS. ¿Sí? Ese sustrato se va a activar siempre y cuando pues, haya presencia de insulina. Entonces la insulina puede tener inconvenientes en cuanto a su producción, secreción, producción, secreción, o también alteración del receptor. Miren que aquí nos volvemos a encontrar con ese señor, vean, SOX. No se les olvide, SOX actúa como regulador de los receptores de citoquinas, de los receptores de hormona de crecimiento, de los receptores de factores tróficos. Es un regulador negativo que lo que hace es evitar una potenciación del efecto, en este caso insulínico, o del efecto de crecimiento, de la hormona de crecimiento, o del efecto de una citoquina. Él llega y aparece cuando hay una función muy exacerbada, cuando hay mucho de esa función apareciendo, SOX se produce como un regulador negativo. ¿Ok? Entonces, SOX, por ejemplo, puede inducir o inhibir. Esa inhibición puede ser desde el punto de vista estructural, es decir, evita que el receptor se comunique con sus inductores internos, por ejemplo, con el IRS, que es el sustrato, u otra cosa que puede hacer es inducir que lo eliminen, que lo quiten. Hay una diferencia importante entre una cosa y la otra. Una cosa es que el receptor lo quiten, lo internalicen o lo degraden, y otra cosa es que ese receptor lo estén como controlando, por ejemplo, evitando una fosforilación o evitando una interacción con su sustrato, en este caso con el IRS. Porque es importante conocer la diferencia, porque pues tiene un efecto más prolongado o adicionalmente tiene un efecto más inmediato. Si es por degradación, eso implica mecanismos de regulación un poco más extendidos o de internalización, lo mismo. Hace que el efecto antiinsulínico sea mucho más preponderante o más potente. Si tú solamente regulas el sustrato, fosforilas o evitas la fosforilación y activación del receptor, entonces pues eso se puede revertir de una manera un poco más sencilla. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Una vez que se activa el IRS, o sea, esto sí o sí se tiene que activar, el receptor de insulina va por la vía PI3 quinasa. Esa vía, para alimentarla un poquito, tiene dos elementos importantes. Uno que se llama P110 y otro que se llama P85. Los dos hacen parte del mecanismo PI3 quinasa. ¿Ven? Después de que eso sucede, después de que se activa PI3 quinasa, él tiene otros sustratos. Este de acá es muy importante, se llama PDK1 y su actividad va a favorecer la activación de esta proteína que se llama AKT. AKT2, esta proteína también se llama PKB. Es el mismo nombre, AKT, PKB, y fundamental que se aprenda en la vida. Receptor de insulina, sustrato, PI3 quinasa, que es P85 y P110, activa PDK y PDK activa AKT. ¿Vale? Este mecanismo es bien interesante, principalmente porque va a permitir que corriente abajo se activen mecanismos que, por ejemplo, promueven
actividades metabólicas tendientes al consumo de energía. Entonces, a consumir la glucosa, a que las células tiendan a crecer, a que exista metabolismo activo, a que exista, por ejemplo, energía eh, disponible, que haya síntesis de proteínas, de que se genere, por ejemplo, una inhibición de la apoptosis. Todo eso está añadido o está asociado a la actividad insulínica. Eso por un camino. El camino que más se conoce de la insulina es este que estamos viendo por este lado, que voy a señalar yo aquí de amarillo. Este es el camino que todos los libros le muestran, ¿vale? Y que todos ustedes se lo saben. ¿Cuál es ese camino? Pues, por medio de vía de calcio, promover la fusión de vesículas con transportador GLUT a la membrana. Ese es el efecto principal de la insulina y que todo el mundo lo tiene por sentado, no hay ningún problema. Pero acá, lo que estamos viendo adicional a esto es que la insulina es un importante factor de transcripción, es un importante factor trófico. Y otra cosa súper chévere de la insulina es que ella también se puede interconectar e interactuar, por ejemplo, con otros factores tróficos. Puede interactuar con citoquinas, con otros elementos para generar una respuesta un poco más sofisticada y una respuesta un poco más eh, coordinada sobre lo que el tejido en el contexto debe hacer. En últimas, la lógica de la insulina y su actuar es movilizar la energía, utilizarla y promover la supervivencia, ¿vale? Entonces, la supervivencia va a estar determinada con el flujo de energía de glucosa por medio de el funcionamiento de unas vías internas, que es esta parte. Hay otro elemento, antes de que nos retiremos de la clase, que es importantísimo tener en cuenta. Miren. Bueno, vamos primero en contexto para que ustedes se ubiquen. Si bien la insulina lo que va a hacer es promover mecanismos de supervivencia por medio de esta vía en particular, hay elementos regulatorios que pueden hacer que la insulina esté contrarregulada, es decir, que están controlando el accionar de la insulina y el uso, en este caso de la glucosa, por ejemplo, de ácidos grasos. La insulina está representada más en el uso de la glucosa como elemento para producir energía o como elemento como de crecimiento. Pero hay momentos en la actividad de los órganos o en la actividad del individuo, del organismo, en donde la balanza cambia un poco, ¿sí? Y no se necesita ya tomar la energía y gastarla y crecer, sino tener más como un rol de mantenimiento y un rol en donde lo que queremos es utilizar recursos alternos que pues de alguna manera pueden resultar un poco más eficiente el uso de la energía. Me hago entender. Los ácidos grasos. La insulina estimula el uso de la glucosa, pero también estimula la síntesis de ácidos grasos, ¿ve? La acumulación de intermediarios. Por eso vemos que en este caso, no sé si se alcanza a ver por acá, que hay encima, voy a ubicarla. Mira, por ejemplo, aquí síntesis de glicógeno y por acá síntesis de ácidos grasos. Entonces, siempre que hay actividad insulínica, vamos a guardar la glucosa y vamos a guardar los ácidos grasos, ¿vale? Es como una señal de almacenamiento, de traer para guardar y utilizar la energía en lo que en ese momento se requiere y sobrevivir. Pero bioquímicamente hay otras señales que también pueden tener otra interpretación, como por ejemplo en el contexto de la inanición o en el contexto de la hambruna, inanición o problemas de gestión energética. En ese contexto ya la insulina no es tan útil.
¿vale? Porque de alguna manera lo que se quiere en ese contexto no es empezar a guardar, sino gastar no principalmente de la glucosa, sino desde el contexto de el uso de reservas, como es el caso de los ácidos grasos. Entonces, tendríamos que tener apagada la señal insulínica y tendríamos que activar esencialmente la lipólisis, la degradación de ácidos grasos para producir energía a partir de ahí y apagar todo lo que tiene que ver con reserva y crecimiento. Entonces, apagar, por ejemplo, la síntesis de proteínas, apagar la síntesis de glicógeno y apagar la síntesis de ácidos grasos. Dependiendo del contexto, la insulina tiene que estar controlada para encenderse y apagarse de acuerdo a lo que esté pasando. Ese interruptor de la insulina pues está directamente representado en el contexto de la presencia de glucosa en plasma. Pero aquí hay un elemento adicional que les va a quedar como de consulta o de tarea y tiene que ver con la relación que tiene con, por ejemplo, lo veremos en el próximo módulo, la relación, por ejemplo, con señales de hormonas, por ejemplo, lipídicas, ¿sí? O factores como la hormona coriónica. ¿Sí? Vamos a ver que ahí hay ciertas interacciones desde la función de la insulina o inclusive que lo vimos el día de hoy en su relación, por ejemplo, con la hormona de crecimiento. ¿Por qué es importante revisar esos aspectos? Porque de forma fundamental la perturbación o la disrupción de esa acción coordinada de la insulina en los tejidos trae como consecuencia múltiples patologías. Por ejemplo, ciertas hormonas del embarazo, progesterona, ¿sí? la coriónica, empiezan a inhibir la acción insulínica. Una manera de hacerlo es, por ejemplo, interviniendo en el receptor o interviniendo con las señales internas de control que tiene la insulina. Y tiene, digamos, unas connotaciones muy importantes, como por ejemplo el flujo de glucosa de la madre al niño. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo esas hormonas? No dejando la glucosa para la mamá, sino dejando la glucosa para el niño. Entonces, las hormonas empiezan a generar como esos entrecruzamientos. ¿Sí? Lo veremos un poco más en detalle en el siguiente módulo. ¿Qué tenemos que revisar en este contexto? La interacción, por ejemplo, de la insulina con la hormona de crecimiento, que es lo que estamos hablando en la primera parte de la clase. Esa interacción podría llegar a tener una relación patológica. Ahí lo veíamos en la evidencia. Revísenla. Miren que tanto de la evidencia podría llegar a resultar en algo importante que lo asocien ustedes desde el punto de vista patológico, de una enfermedad de que se desarrolla. Generalmente no hay una perturbación entre las dos señales que directamente deriven en enfermedad, pero obviamente podría suceder y eso pues se deriva en alteraciones de tipos de diabetes, intolerancia a la glucosa, problemas de crecimiento, hiperglicemias y todo lo que pueda estar asociado en la interacción entre esas dos señales. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, profe, todo entendido. Bueno, listo. Entonces, de tarea, por favor, les ruego volver a poder revisar este artículo de la insulina y la hormona de crecimiento. Y bueno, sin más desearles este fin de año, estas festividades, que las pasen muy contentos con sus familias, que recuperen fuerzas y con todas las pilas puestas para el próximo año. Se les aprecia mucho, muchachos y muchachas. Cuídense mucho, feliz año y una feliz Navidad. Cualquier cosa que voy pendiente a lo largo de la semana que ustedes necesiten, con mucho gusto estaré pendiente. Un abrazo, muchachos. Muchísimas gracias, profe. Igualmente. Muchísimas Que gracias, tenga profe. buena Que Navidad. esté bien, que tenga feliz Navidad. Igualmente, Laura, que esté muy bien. Hasta luego. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Feliz luego. año. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, Juan, que esté muy bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Feliz año, Hasta feliz luego. Navidad. Igualmente, feliz Navidad, feliz año. Descansen. Chao, chao.